principal de donde van a estar, ¿sí? ¿Qué necesitamos para la oxigenoterapia? Una fuente de oxígeno, muy bien, que tiene una llave que se llama manómetro, que tiene un regulador de presión que se llama manorreductor. Aquí se mide, se limita la presión que sale del tubo de oxígeno, ¿sí? Para que cuando salga a nuestro flujómetro tenga una presión adecuada, porque ustedes saben que los tubos de oxígeno están comprimidos a altísimas presiones, y si lo hacen caer o se rompe el manómetro, eso puede volar, ¿no es verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este aparato de acá, que es el manorreductor. Y esto se conecta a un flujómetro, ¿vieron? Que tiene numeritos, y ahí se mide la cantidad de oxígeno que uno le da al paciente. ¿En qué medida? En litros, muy bien, en litros. Para que el oxígeno que le estamos administrando al paciente no sea muy irritante, hay que ponerle algo de humedad, y para eso le ponemos un humidificador, ¿ya? Y con el flujo de oxígeno, aquí crea cierta cantidad de burbujas, y esto pasa hacia nuestro sistema de oxigenación, ¿sí? Es así. ¿Esto con qué se llena, sabe? Con agua destilada, ¿sí? En 3/4 partes del frasquito. Otro concepto que tienen que entender para hoy día, para la oxigenoterapia, es saber qué es la FiO2. ¿Qué es la FiO2? Fracción inspiratoria de oxígeno, y en el aire que respiramos es del 21%, es decir, que nuestro aire tiene 21% de oxígeno, y el resto tiene otros componentes: dióxido de carbono, vapor, xenón, ¿no? Y otro tipo de gases, nitrógeno, muchísimo nitrógeno. Y como les decía, el flujo se mide en litros. ¿Entendido hasta acá? Bueno, tenemos diferentes sistemas de suministro, y comenzamos con los de bajo flujo. Estos todos ustedes los conocen: las cánulas nasales, la mascarilla facial con reservorio, que es una bolsita, que puede ser con reinhalación parcial o sin reinhalación. ¿Cuál es la característica de los sistemas de suministro de bajo flujo? Primero, que la FiO2 que uno administra al paciente es variable, no es una FiO2 constante. ¿De qué va a depender? Del patrón ventilatorio del paciente, y depende del flujo de oxígeno. Es decir, que si tenemos un paciente con taquipnea, la FiO2 que le vamos a dar va a ser variable, ¿no? Si tiene un bajo volumen ventilatorio, también la FiO2 va a variar. Si le administramos una mayor cantidad de flujo de oxígeno, más litros, entonces estamos incrementando su FiO2. Entonces, los de bajo flujo es importante, la FiO2 es variable. Comenzamos con las cánulas nasales. Todo el mundo conoce las cánulas nasales, ¿no es verdad? Son unos dispositivos que tienen dos puntas nasales y que a través de un conducto se conectan a la fuente de oxígeno, ¿no? Se colocan de esta manera, precisamente en las fosas nasales. ¿Cuándo colocamos puntas nasales? Cuando estamos bajos flujos, el paciente requiere oxigenoterapia, pero no requiere grandes concentraciones de oxígeno. Tiene un uso sencillo, es bien tolerado por el paciente, porque como pueden ver, el paciente puede hablar, puede comer, puede expectorar, se puede movilizar, entonces es bastante bien tolerado por los pacientes, ¿sí? Y si le damos flujos mayores a 4 litros, va a producir resequedad, irritación, epistaxis, etc. Porque obviamente flujos muy altos en la nariz, por supuesto que van a causar irritación, ¿no? Y más aún si no humidificamos este oxígeno que le estamos administrando al paciente. Es por eso que el flujo a través de las puntas nasales debería ir desde 1 litro por minuto hasta 4 como máximo. Por puntas nasales no podemos dar más de 4 litros por minuto. Bueno, normalmente usamos 2 litros, 2 a 3. Y fíjense cómo varía la FiO2 de acuerdo al flujo de oxígeno administrado. A 1 litro le damos 24%. Aumentamos un poquito nuestra FiO2 ambiental, 24%. Pero si le damos a 4, subimos más o menos a 36%.
Pero como les digo, esto no es fijo, depende de cómo esté respirando nuestro paciente, ¿no es verdad? Puede variar, ¿sí? Por ahí tiene respiración bucal, ¿no? Entonces, nuestro FiO2 no es fijo. El siguiente dispositivo que todos conocen también es la máscara facial. ¿La conocen? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Todo el mundo conoce esto. Que se coloca de esta manera, tiene aquí una perilla, como un ganchito metálico que ajusta la nariz y una liguita, ¿no?, que ajusta alrededor de la cabeza. ¿Cuáles son las características de la máscara facial? Pues que tiene válvulas unidireccionales laterales. Fíjense aquí a los laditos, tiene como unos huequitos, ¿vieron? ¿Para qué creen que sirve eso? Para exhalar, para que el CO2 salga al medio ambiente, pero que no vuelva a entrar. ¿Sí? ¿Entienden? Además, es importante que en estas máscaras tienen que tener al menos 5 litros por minuto, porque si ponen a menos de 5 litros van a causar reinhalación de CO2. Un flujo menor hace que el paciente comience a reinhalar su CO2 y es algo que nosotros no queremos. ¿Ya? Y tampoco pueden sobrepasar los 8 litros por minuto, porque se ha visto que a más de 8 litros la FiO2 no mejora. Lo único que van a causar es incomodidad en el paciente. ¿Alguna vez han puesto una máscara facial? ¿No? ¿Nunca han pasado por eso? Pues es incómodo, es tener el aire en tu cara y una cosa que no te deja ni hablar. Y es por eso que es poco confortable, no te deja comer, no puedes comunicarte bien. Entonces, si el paciente está con esto en sala, por ejemplo, tendría que quitarse la máscara para comer, para conversar con familiares, le preguntas, hay que quitarle la máscara. Es medio incómodo, pero a veces se requiere. ¿Por qué? Porque necesitamos mayores concentraciones de oxígeno. De 5 a 6 litros, miren, es un 40% de FiO2 que le estamos dando al paciente. Y si llegamos de 7 a 8 litros, llegamos hasta un 60%. Insisto, varía. Y tenemos la máscara facial con reservorio. Fíjense, es una máscara facial igual, solamente que tiene esta bolsita que se llama reservorio. Cuando ya necesitamos oxígeno a mayores concentraciones, podemos usar este dispositivo. Está contraindicado en pacientes con hipercapnia. La bolsa reservorio tiene 1 litro de capacidad y antes de usarlo debemos inflarlo, tenemos que llenarlo de oxígeno, ¿sí? No puede estar la bolsa vacía. Entonces, siempre debe estar inflado. Bueno, habíamos dicho que las máscaras con reservorio pueden dividirse en 2 clases, las que tienen reinhalación parcial, que es igual a una máscara facial con su bolsa de reservorio, solo que tiene una válvula bidireccional a los lados de la máscara que permite la entrada y la salida de oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo inhalo, exhalo, ese aire va a entrar y va a salir. Entonces la FiO2 se va a diluir porque va a entrar aire desde afuera del medio ambiente. Entonces mi oxígeno ya no va a estar tan bueno. Fíjense, igualmente usamos, vean, un mayor flujo, 6 litros por minuto, ¿no? Tenemos una concentración del 35% y podemos llegar hasta los 15 litros por minuto con un 60% de FiO2. Y esta es la máscara que no tiene reinhalación, es decir, en esta no se diluye, ¿no?, el oxígeno con el aire que entra desde el medio ambiente. Tiene una válvula exhalatoria unidireccional, que es igual, el aire sale, pero no vuelve a entrar. Entonces, yo he visto que no sé por qué en algunos lugares le tapan con tela adhesiva los huequitos. No. O sea, vamos a ver que el paciente comience a renegar un montón de CO2. Eso permite que el CO2 que exhale se salga al ambiente, ¿sí? Tiene una válvula unidireccional en la unión de la bolsa con la máscara. Es decir, que el aire que exhala el paciente no va a entrar a la bolsa reservorio. Solo va a entrar aquí oxígeno y de aquí va a pasar a la máscara. Y entonces, como ven, a altos flujos podemos llegar a concentraciones mucho mayores, casi del 90%. ¿Sí? ¿Hasta aquí entendido estos dispositivos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Pasamos a los dispositivos de alto flujo y vamos a hablar de 2 fundamentalmente. El sistema Venturi y la cánula nasal de alto flujo. ¿Ya?
¿Cuáles son las características de este tipo de sistemas? Que la FiO2, o sea, la administración de la concentración de oxígeno, es fija. Esto no va a depender del patrón respiratorio de nuestro paciente. De hecho, nosotros le vamos a administrar un alto flujo. Bueno, entonces, obviamente, este tipo de sistemas es para pacientes que requieren mayores concentraciones de oxígeno, que tienen dificultad ventilatoria aún mayor, ¿no? Entonces, la FiO2 se mantiene estable y obviamente requiere altos flujos para su administración. Vamos a comenzar con el sistema Venturi, ¿sí? Se basa en el principio de Verdun. Se deben acordar del sistema en fisiología, que dice que el paso de ciertos componentes gaseosos dependen del diámetro de la apertura o un orificio a través del cual pasa un flujo permanente, ¿ya? Entonces, fíjense que este sistema Venturi podemos usarlo de dos maneras. Tenemos esta cantidad, fíjense, de válvulas que tienen diámetros de orificios diferentes, y al tener diámetros de orificios diferentes nos permiten tener una FiO2 diferente de acuerdo a cada una que le vamos a administrar al paciente. Fíjense cómo funciona. Esta es la máscara facial, común y corriente, ¿no es verdad? Aquí tenemos el tubo que conecta al sistema Venturi, y aquí vamos a ver su orificio y su conector. Y finalmente esto se conecta ¿a qué? Al oxígeno. Es esta parte que ven aquí, que es el sistema Venturi, el que vamos a cambiar por estas válvulas, ¿ven? ¿Sí? Entonces, si yo quiero administrar, por ejemplo, FiO2 al 60%, le voy a colocar la verde. Si yo quiero un FiO2 al 28%, le pongo la blanca. Entonces, si yo quiero al 35%, le pongo amarilla, ¿sí? Entonces, son estas válvulas las que se intercambian aquí. Obviamente, nadie se ha memorizado, ¿no?, cuánto vale cada uno, y gracias a Dios la tienen anotadita, porque si no, por colores, yo no me acuerdo. Y también tenemos este sistema de Venturi, que es un caudalímetro que es más fácil de usar. Fíjense que te dice a 4 litros 28% de FiO2, a 6 litros 31 y a 8 35. Y así va variando el diámetro del orificio en un mismo dispositivo para poder administrar la FiO2. ¿Sí? Desde la época del COVID, pues se han puesto muy en boga los dispositivos de alto flujo, precisamente por las alteraciones pulmonares y los altos requerimientos de concentración de oxígeno de estos pacientes. Y hemos comenzado a usar más las cánulas nasales de alto flujo, ¿no? Sus iniciales en inglés, HFNC, y así las van a encontrar en la literatura. Fíjense que las ventajas de este equipo es que genera un flujo con 100% de humedad. Y además, los flujos son a la temperatura corporal del paciente, que es mucho más cómodo que tener altos flujos en tu nariz de un aire frío y seco, por supuesto, ¿no? Reduce el espacio muerto, tiene un efecto CPAP. ¿Qué es el efecto CPAP? Que es una presión positiva continua. Es decir, que si al paciente le cuesta respirar, el dispositivo le da presión positiva de manera continua y disminuye el trabajo ventilatorio. Y obviamente, como pueden ver, también es bastante cómodo, ¿no? ¿Cuál es también la idea de la oxigenoterapia? Tratar de cumplir con las funciones esenciales fisiológicas de la nariz. ¿Cuáles son las funciones fisiológicas de la nariz? A ver. Calentar el aire que respiramos, ¿no es verdad? Después, conducir, muy bien. Y filtrar, ¿no es verdad? A través de la mucosidad, y los vellos filtran, porque imagínense que respiremos todo el polvo, el smog, etc. Y finalmente, calentar y atemperar, ¿no es verdad? Muy bien, entonces tratamos de cumplir con esto. Fíjense que es un equipo
¿no? Que tiene un controlador de flujo, la cánula nasal, un nebulización y calentador. Y fíjense a cuánto de flujo lo podemos manejar. Hasta 60 litros por minuto, es altísimo. Y podemos llegar al FiO2 del 100% si así lo requerimos. Y que es constante, es permanente y no requiere o no depende del patrón ventilatorio de nuestro paciente. ¿Cómo seleccionamos un dispositivo? Pues ya dijimos, ¿no? De acuerdo a la gravedad del paciente. Uno de bajo flujo será para hipoxemias leves a moderadas, un alto flujo para hipoxemia severa en insuficiencia respiratoria aguda. Y obviamente hay que tener consideraciones, la gravedad de la hipoxemia, las necesidades de oxígeno del paciente y otras características específicas, ¿no? Para escoger un dispositivo a un paciente que está quemado en la cara, pues por ahí no le podemos poner una máscara facial. Habrá que optar por otro tipo de cosas como puntas nasales, etc., ¿no? Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.